alimentarse y terminar a tiempo, calculó que el masticar una menta, al terminar esa menta debería terminar de predicar. Y en virtud de la menta se echó, equivocadamente no vio y no revisó y se echó el botón del switch, del smoking, del saco, como decimos nosotros popularmente. Y claro, pasó una hora, pasó hora y media y la gente ya se iba porque sencillamente nunca se le terminó la menta. Espero que ahora se me termine rápido a mí. La sabiduría de Dios. Y hablar del tema hoy sobre la sabiduría de Dios, pero hablando que 5 características de la sabiduría bíblica, de la predicación bíblica, que estamos hablando de Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, y mayormente hasta el 8, pero así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, sino que pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, no sabiduría humana que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio y sabiduría oculta, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, sabiduría de lo alto, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Este es el pasaje que vamos a usar. Padre Celestial, danos sabiduría para interpretar, para, Señor, también aplicar y para practicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las 5 características que voy a mencionar aquí, ya sabemos de que escribiendo en esta base bíblica, el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios y habla mucho, y la palabra sabiduría está repitiéndose muchas veces aquí, más de 7 veces. Ahora es interesante que Pablo, el apóstol Pablo, en su vida, diríamos pasada, Dios lo preparó, porque así es, Dios tiene todo en control y permitió que él fuera un hombre preparado a los pies del doctor Gamaliel. Y estaba él siendo estudiado, también aprendió 3 idiomas que manejaba el apóstol Pablo, y también vivió en Cilicia y diríamos una ciudad romana que tenía doble ciudadanía, pues. La ciudadanía del imperio y también la ciudadanía israelí. Este hombre había sido miembro del Sanedrín, significa pues para nosotros hoy día ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, diríamos casi un juez. Era perseguidor, ejecutador de los cristianos y algunas cosas otras que ustedes saben acerca de la vida del apóstol Pablo, diríamos de este siervo, de un gran hombre de Dios. Pero está diciendo, yo no me atengo a depender de mis conocimientos, de mis idiomas, de mi saber, de mi preparación. Yo quiero predicar a Cristo, yo quiero predicar con sabiduría de lo alto, yo quiero predicar realmente un mensaje cristocéntrico, un mensaje que sencillo al alcance de la gente, pero a la vez con una altura espiritual, en el poder del Espíritu Santo, y está diciendo que ese es su afán, que va a predicar a Cristo crucificado, la redención para la salvación del hombre. Número 1,
Entonces, debe ser una predicación fundada en la palabra de Dios. Debe ser una predicación establecida, diríamos, basada en la palabra de Dios. Que tengamos base bíblica de lo que estamos enseñando o razonando, que tengamos base bíblica. En el estudio teológico, principalmente, básicamente, nosotros deberíamos primeramente hacer una teología bíblica o estudiar, ¿verdad?, el texto bíblico desde la teología bíblica, para luego pues hacer otros sinnúmero de análisis o de exégesis o de exposiciones de la Sagrada Escritura. Entonces, también tenemos que reconocer que cada razón que damos en el púlpito debería estar fundada, basada con argumentos, textos bíblicos. Bueno, alguien estaba allí realmente pensando en la diferencia que tenemos iglesias y que algunos nos llaman, ¿verdad?, las divisiones, nos llaman alguna gente impía, las divisiones. Yo digo, bueno, hay tantas organizaciones cristianas, pero no meramente son divisiones. Bueno, en alguna forma, tal vez sí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia bautista fundamental y cualquier otra iglesia cristiana? Hay tantas diferencias, pero una de ellas es, y una de las principales diferencias es que la iglesia bautista fundamental tiene a la Biblia como su autoridad final. Y eso es un punto para discutir y para enseñar, y en otro mensaje que estoy grabando aparece la explicación, pero sí doy esa razón. Entonces, uno de los predicadores en testimonio que podemos ver nosotros, ¿verdad?, que usaron la palabra de Dios para profetizar. Daniel usó, por ejemplo, para averiguar, pedir a Dios en oración sobre qué sería de su pueblo, si regresaría y era tiempo de regresar, la profecía de Jeremías. Para orar, aún para orar, nosotros debemos de pararnos en las promesas y en las verdades de Dios, en las verdades de Dios. Daniel y también otros profetas que hicieron lo mismo, como Nehemías, cuando él oró, ¿verdad?, que fue ya después del cautiverio, post-exilio, él oró basado precisamente en esa profecía pre-exilio de Jeremías. Bueno, un predicador, cuando no tenía base bíblica, fundamento bíblico de aquella verdad o de aquella predicación o aquella verdad o aquella razón que estaba dando, él entonces alzaba la voz y gritaba, porque realmente dice, bueno, como no tengo base bíblica, tengo que hacer un alarde y gritar para que se me escuche. Así que el testimonio de los predicadores del Nuevo Testamento, Jesucristo se basó sus mensajes en lo escrito del Antiguo Testamento. Son muchas de sus enseñanzas, basado ahí, él empezaba a decir, ¿cómo es que está escrito del Hijo del Hombre? Dijo mi Señor, siéntate a la diestra, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús, Pablo, si uno registra y va leyendo las cartas de Pablo, hay trozos, versículos completos del Antiguo Testamento. Esteban, cuando predicó todo ese capítulo 7, que es realmente una predicación monumental, con 7 puntos interesantes sobre la predicación, ahí se encuentra también esto, que él tuvo basándose en la salida de Israel y en la historia escrita del Antiguo Testamento, basando su mensaje. Juan lo mismo, Pedro, el apóstol Pedro lo mismo, cuando habla de que él llevó nuestras enfermedades, el obispo de nuestras almas, clavó nuestros pecados en la cruz, y se refiere a Isaías 53. Entonces, el testimonio de Dios, pues que habla más que nada, el testimonio de Dios. Versículos 1 y 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no mi testimonio, sino que el testimonio de Dios es la palabra de Dios, es lo que Dios dice, estos son sus testimonios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, no me las creí,
sabiendo de tantos detalles o diríamos, científicos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, de ser un experto tal vez en ciencia secular, o historia, o aún hasta otras cosas, ¿verdad? Pero sí dice, yo estuve allí, me propuse nada más saber a Jesucristo, predicar y anunciarles a Cristo y solamente a este Cristo crucificado, una obra monumental, extraordinaria, la más grande obra en toda la historia del ser humano, la obra redentora de Cristo. Entonces, debe de ser entonces nuestra predicación fundada en la palabra de Dios. Se cuenta de que un predicador, bueno, estaba allí en una plaza, al aire libre, predicando, y que cuando predicaba, el punto número 1, el punto número 2, pero cuando llegó al punto número 3, ya saben, en homilética, principalmente 3 ideas son las más apropiadas que puede recordar la gente. Entonces dice que le buscó la hoja y no la encontró, y es que el viento ni cuenta se dio que se cayó y se la llevó. Y allá en la plaza estaba un burro y miró, alcanzó que tenía, que se la estaba comiendo. Y él dijo, bueno, el punto número 1 se los di a ustedes, el punto número 2 se los di a ustedes, y el punto número 3 se lo está comiendo el burro. Así que espero que usted no se aburra con este mensaje, que la predicación bíblica, número 1, debe estar basada en la palabra de Dios, argumentada en la Escritura. Número 2, debe ser cristocéntrica, ¿verdad? Centrada en la persona de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo se propuso, dice, era conocer a Jesucristo y a este crucificado y predicar. Dice, me propuse, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que el apóstol Pablo se preocupó era para presentar un mensaje claro sobre el tema central de la Biblia, que es Jesucristo, o el Redentor del mundo. El apóstol Pablo lo que trataba de describir era la gran obra redentora de Jesucristo. El mensaje que Esteban dio fue cristocéntrico. El mensaje de Pedro también dijo que ustedes crucificaron a Jesucristo, ustedes lo mataron. Esa es la verdad. Eso es lo que vemos nosotros, que el apóstol Pedro estaba predicando ese mensaje cristocéntrico. Ustedes crucificaron a Cristo y Él resucitó y Dios le ha hecho Señor y Cristo y Él es el único que salva y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces se compungieron de corazón y pues, se dieron frente a Cristo, imaginariamente hablando, y desafiados y retados para decir, ¿qué haremos? Número 3, tenemos que entonces la predicación debería ser sencilla. Un predicador que estaba anunciando y predicando sobre la venida de Cristo, él golpeaba el púlpito y predicaba, y estaba predicando y golpeaba fuertemente el púlpito. El tema era, he aquí, yo vengo pronto. He aquí que viene pronto. Eso está en Apocalipsis 22:12. Y basado ahí de la segunda venida de Cristo, entonces estos púlpitos, estos atriles, si les golpeas en un lugar que hay piso liso, va avanzando, va moviéndose. Y él estuvo golpeando y no se dio cuenta que estaba en la orilla, y uno de esos se fue el atril y cayó allá frente a la primera fila de banca, que casi un gran susto se dio a la hermana porque casi la accidenta. Y él dijo, ay, hermana, disculpe, perdone, que realmente que boté el púlpito, el atril. Y entonces la señora dijo, no, pues hermano, usted no tiene culpa. Pues si ya a rato está diciendo, aquí yo vengo pronto. Y claro, se dejó venir con todo y púlpito allá al piso. Así que vea la predicación y los predicadores. Aquí la predicación debe ser cristocéntrica, la predicación debe de ser sencilla,
predicando con humildad. Narra esto Pablo como testimonio que él, Pablo, tenía suficientes cosas, diríamos, en ventaja que pudiera jactarse o enorgullecerse. Definitivamente, al final, pues uno sabe, si uno es maduro, que uno no debe de enorgullecerse o envanecerse o ponerse soberbio o orgulloso por nada, porque realmente no somos nada, somos menos que nada. Además, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar, al menos lo que hagamos para Dios. Entonces, en Hechos, por ejemplo, capítulo 20, versículo 19, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo es un hombre que procuró. Y es más, ese testimonio que está dando ahí lo vivió y fue una realidad. La Biblia testifica que Pablo, bueno, no fue sanado precisamente para Dios enseñarle humildad. Y que él dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él dijo, yo soy realmente menos que el más pequeño de los apóstoles. Y luego dijo, yo no soy nada, soy menos que nada. Y vemos nosotros en su testimonio, en la narrativa, en las narraciones de las cartas. Así que Pablo, ¿verdad? Nosotros sabemos de que sabía esos idiomas y que podía impresionar tanto a la gente. Si era necesario, pues lo usaba, y si lo vamos a usar cuando sea necesario, y es bueno que pues manejemos tal vez los idiomas originales y entender o con el fin de explicar mejor la Escritura, de glorificar a Dios, de interpretar mejor la Biblia. No que dice el griego porque queremos impresionar a la gente, y eso no está dentro de la humildad, sino que es jactancia nuestra en la predicación. Pero si vamos a usar el griego para hacer énfasis en una verdad, profundizar y ampliar la explicación, que sería qué significa esto, o la interpretación del texto, gloria a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, edificación para la gente. Y en tercer lugar, satisfacción para el predicador. Entonces, si no va a decir usted como la historia o la anécdota de que estaba allí alguien predicando y el griego dice, y en el griego, y el griego dice, entonces la palabra eclesía, para iglesia, y parácletos para el Espíritu Santo, y el griego dice, entonces una señora se puso de pie y dijo, y gritó allá desde las bancas, ¿y por qué no invitamos al griego? Pues porque parece que ese hombre sabe mucho. Y claro, ella tal vez por ignorancia lo estaba diciendo, pero no vamos a hacer alarde tal vez de algunas cosas que nada más son para impresionar a la gente, y Dios nos guarde, pero sí son necesarias, o usándolas o dándoles el buen uso. La predicación bíblica debe de ser sencilla, entonces, y de veras, pues, Pablo no usó un palabrero, aunque algunos dijeron que tenía un palabrero. ¿Qué significa palabrero? Un hombre de gran oratoria. Y que los atenienses decían que querían oír cosas nuevas y estaban impresionados. Y no usó pues el impresionalismo meramente. El lenguaje que nosotros deberíamos de usar debe de ser al alcance de todo tipo de gente del vulgo, de gente de clase media y de gente de clase alta. Pues debería de ser el objetivo ser comunicado claramente, con la mejor claridad, la palabra de Dios. Es decir, al alcance y al nivel de las personas. Debería estar el pasto al alcance de la gente que puede rumiarlo, digerirlo y entenderlo. Si no, realmente no hubo edificación. Es como el que no entiende o como el que no oye. Número 4, la predicación debe ser, número 4, entonces la predicación debe de hacerse con humildad. Número 3, la predicación debe hacerse con temor y temblor, sabiendo de que la palabra de Dios es la que predicamos. No estamos predicando ni enseñando ciencia o
realmente las historias de moderna o de la historia de la Edad Media o la historia antigua o las historias antiguas. Qué privilegio es enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es sabia. La palabra de Dios es una palabra de fe. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios realmente bendice. La palabra de Dios guía, ilumina. La palabra de Dios es el alimento del alma. La palabra de Dios es el maná del cielo. La palabra poderosa. Entonces nosotros deberíamos con temor y temblor, sabiendo que es palabra de Dios, es la voz de Dios, es la respiración de Dios, comunicando nosotros una preciosa palabra eterna que tiene un alto y el más alto valor en literatura y en todos los aspectos. Entonces es importante que nosotros podamos emocionarnos con la palabra de Dios. Claro que sí, suficiente y es más que suficiente. Emocionarnos, a veces nos emocionamos por coro, alabanza o otras cosas, pero algo que debería de emocionarnos es la palabra de Dios. Cuando ya deje de emocionarme por la palabra de Dios, entonces voy a estar dándome cuenta que he comenzado a morir espiritualmente. Si no me apasiona y no me deleito en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser predicada con temor y temblor. Nadie es suficiente digno, humanamente hablando, nadie es suficiente digno, humanamente hablando, para representar y ser el vocero de Dios en la tierra. Voy a repetir eso. Nadie, escribí esto aquí, nadie es suficiente o digno, humanamente hablando, para representar y ser el vocero de Dios el vocero de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el vocero de Dios en la tierra. Es el vicario de Cristo, es el representante, es Dios mismo, que esta es la voz del Espíritu Santo. Y quiera Él usarnos y quiera Él hablar a través de nosotros con voz gruesa, ronca, fea o clara, pero es la palabra de Dios la que debería la persona poner atención. No meramente lo que dice el predicador, sino qué es lo que en realidad quiere decir el Señor. Qué es lo que en realidad nos quiere decir Dios en este pasaje, en este mensaje. Y muchas veces yo he predicado, también yo he escuchado y he entendido que no meramente me quedo con lo que dijo el predicador, sino más allá. Oigo esa voz más allá, es decir, la idea, el pensamiento que me ayuda a ver con claridad más allá, aún más allá de lo que el predicador está diciendo. Y esa es la aplicación que hace el Espíritu Santo en la vida. Spurgeon fue un tremendo predicador, el príncipe de los predicadores. Lógicamente que él posiblemente se burlaría de mí, me descalificaría a mí y a muchos de nosotros. Spurgeon fue y se le llamó el príncipe de los predicadores, pero yo sé que Jesucristo dijo que Juan el Bautista fue el mejor predicador. Pero aparte de eso, lógicamente el predicador perfecto es Jesucristo, nuestro gran y buen pastor. Pero Spurgeon preguntó a su padre cuando era un predicador que tenía una mega iglesia en su tiempo, en Londres, Inglaterra. Y este hombre preguntó a su padre, a su consejero espiritual, diríamos más bien, que ¿por qué yo cuando subo de vez en cuando al púlpito casi siempre estoy con el mismo temor, con el mismo temor y preocupación y nervio cuando estoy detrás del púlpito para dirigirme a la gente? Y su consejero le dijo, bueno, cuando estás allí, le dijo, la pregunta de Spurgeon fue, ¿eso es normal? ¿O qué está pasando? Y el consejero le dijo, cuando ya no sientas temor, cuando realmente no tengas temor para pararte detrás de ese púlpito, bájate mejor de ahí. De veras, mejor bájate de ahí. ¿Por qué? Porque entonces ya no llevas realmente el fuego, el corazón, la reverencia, la importancia que se le da a la palabra de Dios a la cual nosotros proclamamos. Y entonces debe de ser la palabra proclamada con temor y temblor. Dice Pablo, este gran predicador como es el apóstol Pablo, porque lo fue, que él dice,
y ni mi palabra, bueno, el verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debe ser predicada la palabra de Dios con temor y temblor, porque es palabra de Dios que me habla a mí, que me redarguye a mí, que me reprende a mí mismo y a todo el que realmente abre su oído, su corazón a la palabra. Si somos sinceros y honestos. Número 5, la predicación bíblica debe de ser entonces la predicación en el poder del Espíritu Santo, cuando dice el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de mis capacidades intelectuales, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hablando de que nosotros necesitamos realmente buscar el poder y la llenura del Espíritu Santo, que realmente el reino de Dios no consiste en palabras, meramente consiste en hechos reales, que el reino de Dios no consiste nada más en impresionalismo y en entretenimiento de los grupos o multitudes, que realmente el evangelio del reino de Dios consiste en el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, en la vida de poder que vivimos, en la vida de poder, el poder moral que tenemos, el poder espiritual que tenemos. Realmente es interesante que Pablo testifica diciendo esto, y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, tu esperanza no esté en la elocuencia, y no exaltemos más a un hombre, no exaltemos más a los predicadores, sino exaltemos a Cristo. Y yo tengo que decirle al Padre esta hora que la gente no me mire a mí, la gente no me oiga a mí, la gente no me admire a mí, la gente no me siga a mí, la gente no esté pendiente de mí, la gente no esté amándome a mí, la gente no esté alabándome a mí, la gente esté solamente honrando, alabando, viendo, admirando, siguiendo y adorando al Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Entonces, vea que usted y yo necesitamos tener en cuenta estas verdades que he dicho sobre la predicación, que debe de ser basada en la palabra de Dios. Número 2, debe ser una predicación cristocéntrica. Número 3, debe ser una predicación sencilla. Número 4, debe de ser una predicación con temor y temblor de Dios. Debe de ser, número 5, llena del poder de Dios. Y yo pido que me dé su poder para hacer su voluntad. Vamos a orar, pídale, Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a predicarla de la mejor manera para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.